Conseguí un trabajo de turno de noche en un almacén de Amazon. Me dieron una lista de reglas extrañas a seguir. Apenas pude contener mi emoción cuando conseguí el empleo del turno nocturno en un almacén de Amazon, en el cual me pagaban $30 por hora. Era más de lo que alguna vez había ganado en toda mi vida. En la descripción del empleo parecía bastante simple. Todo se trataba de monitorear el almacén y asegurarme de que todo funcionara sin problemas, mientras las máquinas se preparaban para el día siguiente. Pero yo no sabía que este no era el turno de noche promedio como en otros lugares. Yo llegué en mi primera noche y me recibió un hombre llamado Carlos. Parecía estar exhausto. Tenía sus ojos hundidos y se movía hacia cada sonido que hacía el enorme edificio. Él me entregó una hoja plastificada, algo arrugada, titulada Protocolos del turno de noche, con mano temblorosa. Por favor, no seas tonto y léelo con atención. No creas que puedes omitir ninguna regla. No se trata solamente para ser eficiente, son para tu supervivencia, chico, dijo él, y la lista era extraña por decirlo menos. Algunas de estas reglas decía: mantente alejado dentro de las zonas marcadas en amarillo en todo momento. 2. No te acerques a ningún montacargas robótico después de las 11:30 p.m. 3. No estés operando bajo protocolos estándar si escuchas raspaduras de metal, pero no puedes ver la fuente. 4. No investigues. Si ves algo fuera de lo normal, enciérrate en la sala de descanso hasta que el sonido se detenga. La siguiente decía: mantén tu credencial visible. Las máquinas pueden identificar a los empleados sin ella. Tú eres un objetivo si las luces parpadean, así que cuenta hasta 10 y no se estabilizan. Otra decía: si ves algo aterrador que no debería existir, evacúa inmediatamente. Evita el contacto visual con los robots humanoides en la línea de ensamblaje después de la medianoche. Luego verás que tus pruebas de comportamiento estarán incompletas. Ahí debes decidir, escapar o quedarte. Yo miré a Carlos riéndome nerviosamente. Oye, ¿esto es algún tipo de broma de iniciación? Él no se rió, en cambio puso una mano en mi hombro. Ya lo sabrás pronto, chico. Solo sigue las reglas y llegarás al día de pago en el almacén. Mucha suerte, me dijo. El lugar era colosal. Era un tipo de laberinto de estantes imponentes apilados con todo lo que puedas imaginar. Habían carretillas, elevadoras robóticas que se movían por los pasillos con precisión quirúrgica. Las luces de sensor eran rojas, brillando como ojos vigilantes. Las cintas transportadoras zumbaban y hacían ruido moviendo paquetes hacia destinos invisibles. Durante el día este lugar debería haber sido una maravilla de eficiencia, pero aquí, ahora en la noche, se sentía muy escalofriante. Mi primera tarea fue patrullar el perímetro exterior del piso. Carlos ya se había ido por la noche dejándome solo con las máquinas frías mientras caminaba, y el zumbido de la automatización era extrañamente reconfortante. Las zonas marcadas en amarillo que Carlos mencionó estaban pintados en caminos que cruzaban el pasillo, y me aseguré de seguirlos ocasionalmente. A veces de repente un montacargas robótico se deslizaba más allá de la luz sensora barriendo sobre mí, antes de girar por otro pasillo. A las 11:25 p.m. recibí mi primer recordatorio inquietante de las advertencias de Carlos. Una carretilla elevadora se detenía a mitad de camino. Su motor chirrió suavemente mientras me observaba. Esa era la única forma en que podría describirlo. Su luz roja escaneó mi placa. Se detuvo por un momento y luego retrocedió hacia las sombras de los estantes. Entonces mi corazón se aceleró, pero me dije a mí mismo que era solo un mal funcionamiento. Exactamente a las 11:30 p.m. la atmósfera cambió. El zumbido de las máquinas se hizo más profundo, casi como un gruñido. Las carretillas elevadoras que habían estado dando vueltas por el piso antes, ahora se movían de maneras más erráticas. Sus caminos se volvieron impredecibles. Incluso uno se desvió peligrosamente cerca de la zona amarilla. Yo estaba en su marco de metal, raspando contra el piso,
y de repente escuché un chillido agudo. Yo me congelé recordando la regla número 3. Si escuchas raspaduras de metal pero no puedes ver la fuente, no investigues, decía, así que corrí a la sala de descanso cerrando la puerta detrás de mí. Mi respiración era irregular y agarré la lista plastificada como un salvavidas. Entonces el sonido de raspado se hizo más fuerte, luego se detuvo abruptamente. Esperé con el corazón latiendo con fuerza hasta que el ruido se volvió insoportable. Luego, después de unos minutos, todo se quedó en silencio. Cuando finalmente salí, el piso estaba inquietantemente extraño y muy calmado. Había una carretilla elevadora inmóvil en medio de un pasillo. Su luz roja parpadeaba. Yo la evité pegándome en las zonas amarillas mientras me dirigía a la sala de control. La sala de control era pequeña, llena de monitores que mostraban varias partes del almacén. La mayoría no mostraba nada inusual, pero uno sí que me llamó la atención. Era un robot tipo humanoide parado perfectamente quieto al final de una línea de ensamblaje. Su cabeza estaba inclinada como si estuviera escuchándome. Yo miré la hora. Mi reloj de mano decía que eran las 11:59 p.m. Entonces mi estómago se encogió cuando recordé la regla final, el cual decía que debía evitar el contacto visual con los robots humanoides en la línea de ensamblaje después de la medianoche. Yo apagué el monitor sin querer ver lo que podría pasar. Después, el resto de la noche fue un borrón de paranoia. Cada sonido, cada destello de luz me hacía saltar como gato, y cuando terminé mi turno ya estaba exhausto, pero vivo. Cuando marqué la salida, Carlos, mi jefe, me estaba esperando en la puerta, así que él me preguntó con su voz en una mezcla de curiosidad y preocupación. «Chico, veo que estás bien. Felicitaciones, acabas de sobrevivir a tu primera noche». «Señor, esas reglas son reales, ¿verdad?». Carl asintió con su expresión sombria. «Bienvenido al turno de noche. Eres uno de los nuestros», terminó de decir. Mi segunda noche comenzó como una sensación de hundimiento de pavor. La hoja laminada de reglas se sentía más pesada en mi bolsillo, con su presencia y un impecable recordatorio de que esto no era solo otro trabajo de almacén. Cuando pasé por las puertas automáticas de Amazon, Carl no estaba ahí para saludarme otra vez. En cambio, una alegre voz automatizada de IA me dio la bienvenida a las instalaciones, como si nada extraño hubiera sucedido la noche anterior. Yo me dirigí a la sala de control para comenzar mi turno. Las cámaras mostraban el mismo piso extenso que antes, pero esta noche la quietud me puso nervioso. Durante el día este lugar era un hervidero de actividad con gente, pero el vacío en la noche convertía el almacén de Amazon en una melina mecánica. Para las 11:15 de la noche comencé mi primer patrullaje. El aire se sentía más pesado y el zumbido de las máquinas era más bajo, casi gutural. Yo me mantenía en las zonas marcadas en amarillo como se me indicaba, y mientras me movía por los pasillos amarillos noté que algo no había visto la noche anterior. Una de las carretillas elevadoras robóticas había sido desmantelada. Su marco metálico se apoyaba torpemente contra un estante. Su luz roja sensora era muy pequeña y había un cartel que decía «fuera de servicio». Estuve tentado de ir a investigar, pero rápidamente me recordé las reglas. Mi placa estaba sujetada de manera prominente en mi pecho y no me atreví a acercarme a la cosa, incluso en su estado inerte mientras yo continuaba. Yo seguí caminando normalmente como lo haría cualquier persona, y de repente escuché un leve susurro. Yo me giré y no había nada. Mi pulso se aceleró. Y cuando tomé mi ritmo a las 11:30 p.m., la atmósfera cambió de nuevo. El tenue zumbido de la maquinaria se volvió disonante. Era una sinfonía discordante de metal rechinando y pitidos erráticos.
De pronto, las carretillas elevadoras robóticas comenzaron a moverse en patrones extraños, circulando a unos alrededor de otros como depredadores evaluando a sus presas. Inmediatamente y sin perder el tiempo me agaché en una zona marcada en amarillo y me congelé cuando uno de ellos pasó rápidamente a mi lado. La luz de su sensor parpadeó erráticamente. Luego vino el raspado. El sonido era muy distante al principio, como uñas arañando una pizarra. Yo no podía ver su frente, pero se estaba volviendo más y más estruendoso y fuerte. «Vamos, no debo ir a investigar, no debo hacerlo», repetía en mi cabeza. Yo busqué la sala de descanso más cercana y salí disparado, pero el raspado se volvió ensordecedor. Para cuando cerré la puerta detrás de mí, mi respiración era muy agitada y podía sentir mi corazón golpeando mis oídos. Las luces en la sala de descanso parpadearon y por un momento horrible pensé que no se estabilizarían, pero después de contar hasta 10 lo hicieron. Y cuando el raspado finalmente se detuvo, abrí la puerta con cautela. El piso del almacén parecía el mismo que antes, pero algo andaba muy mal. Una de las carretillas elevadoras fuera de servicio ya no estaba donde la había visto ahí inerte. Antes su cartel de fuera de servicio estaba muy bien cuidado y ahora parecía estar hecho trizas. Mi estómago se revolvió mientras me apresuraba a regresar a la sala de control. Los monitores me mostraban una mezcla de transmisiones en vivo alrededor del almacén. La mayoría de las cosas estaban vacías, pero algo me llamó la atención. Era el robot humanoide de la noche anterior. Este ya no estaba al final de la línea, y mi pecho se apretó mientras recorría las cámaras tratando desesperadamente de localizarlo. Cuando finalmente encontré el robot, estaba parado en medio de un pasillo. Su cabeza estaba inclinada hacia el pecho, como si estuviera escuchando algo que yo no podía escuchar. De repente, las reglas pasaron por mi mente. Yo debía evitar hacer contacto visual con el robot humanoide en la línea de montaje después de la medianoche. Aunque claro, todavía no era medianoche todavía, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Así que yo apagué el monitor y me recliné en la silla, tratando de calmar mis nervios, mientras el reloj daba la medianoche. Las luces en la sala de control parpadearon. Yo contuve la respiración y conté hasta 10. Se estabilizaron, pero la tensión en el aire era palpable. Los monitores zumbaron débilmente y dudé antes de volver a encenderlos. Cuando lo hice, mi sangre se heló. El robot humanoide ahora estaba parado frente a la puerta de la sala de control. Su rostro era una pizarra en blanco sin rasgos distintivos, excepto por 2 orbes débilmente brillantes donde deberían haber estado sus ojos. Parecía ser una mezcla de máquina humana. Esta cosa no debería moverse, pero su presencia era opresiva. Yo me quedé completamente quieto esperando que se fuera. Pasaron los minutos, aunque se sintieron como horas. Finalmente el robot se dio media vuelta y se alejó. Sus movimientos eran desconcertantemente naturales y fluidos para algo hecho de metal. Yo pasé el resto del turno encerrado en la sala de control mirando los monitores como un halcón. Las carretillas elevadoras continuaron con sus movimientos erráticos, y el sonido de raspado regresó periódicamente, aunque nunca se acercó lo suficiente como para obligarme a esconderme. Una vez más, cuando terminó mi turno, era un manojo de nervios. Carlos me estaba esperando en la salida. Su rostro estaba pálido, con su habitual expresión de agotamiento que se había profundizado en algo más cercano a la desesperación, pero él mantenía una extraña sonrisa de oreja a oreja. «Ahora ya los viste, ¿verdad?», preguntó, a lo que yo asentí y mi garganta estaba demasiado seca como para hablar. «Lo siento, chico, pero desde ahora las cosas van a empeorar. Nos están probando a nosotros los humanos, averiguando qué haremos. Amazon ya no se trata solamente de empleados humanos, usan tecnología extraterrestre. Solo sigue las reglas y tal vez te dejen vivir».
Yo quería renunciar para alejarme de esta maldita pesadilla y nunca mirar atrás, pero la paga de $30 por hora me mantuvo atado. Necesitaba este trabajo, o al menos eso es lo que me dije a mí mismo mientras yo conducía a casa. El sonido del metal raspando resonaba en mi mente. La noche siguiente se avecinaba como un verdugo. Cada parte de mí gritaba. Me decía que me diera por vencido, pero la idea de perder un sueldo me mantenía en movimiento. Las puertas automáticas del almacén se abrieron con su habitual chirrido, pero el aire en el interior era más pesado que nunca. Era como si el edificio mismo fuera consciente de mi miedo. Carl no me estaba esperando esta vez, y no estaba seguro de si sentirme aliviado o aterrorizado. La hoja laminada de reglas estaba prácticamente grabada en mi cerebro, pero no pude evitar leerla de nuevo antes de comenzar mi turno. Algo sobre tener las reglas en mi mano se sentía como sostener algún tipo de escudo. Así que yo me dirigí a la sala de control. El inquietante silencio del almacén solo se rompía con el leve zumbido de la maquinaria inactiva. Todo parecía normal en los monitores, pero ya había aprendido a no confiarme en las apariencias. Había descubierto una rutina. Debía patrullar a intervalos establecidos y permanecer en las zonas marcadas en amarillo. Sobre todo, evitar a los robots humanoides alienígenas a toda costa. Mi primer patrullaje comenzó sin incidentes. El almacén se sentía más frío por esta noche. El tipo de frío que se filtra en tus huesos, y mientras yo me movía entre los estantes, capté un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Una de las carretillas elevadoras robóticas estaba inactiva cerca de un palé. La luz de su sensor parpadeaba constantemente. Dudé al recordar la regla de no interactuar con equipos que funcionan mal, en lugar de pasar junto a ellos, y yo me congelé. La luz parpadeaba de una de las carretillas elevadoras y se volvió sólida, dejando escapar un sonido mecánico bajo. Lentamente giró sus horquillas hacia mí como si me estuviera mirando fijamente a mi alma. Mi pulso se aceleró en ese instante, pero mantuve mis pies firmemente plantados en la zona marcada en amarillo. Entonces la máquina aceleró su motor. Fue un sonido que me recordó al sonido de un animal gruñendo. «Debes mantener la calma, chico, ellos te están probando». De repente, las palabras de Carlos resonaron en mi mente. Di un paso lento hacia atrás, manteniendo mis ojos en la carretilla elevadora. Él me seguía viendo. Soltó otro grito bajo mientras me retiraba una vez más. Yo empecé a trotar en dirección a la sala de descanso más cercano. Dentro de la sala, cerré la puerta y me apoyé en ella, luchando por recuperar el aliento. Ahora las máquinas expendedoras zumbaban suavemente. Sus luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente por un momento. La normalidad del espacio casi me hizo creer que estaba a salvo. Luego las luces se apagaron. El pánico me atravesó mientras buscaba a tientas mi linterna de emergencia. El haz atravesó la oscuridad, revelando máquinas expendedoras y una pequeña mesa en la esquina. Yo escuché un leve clic como de metal golpeando contra el piso. Mi linterna se giró hacia el ruido, pero no había nada ahí. El golpeteo se hizo más fuerte, más deliberado. Provenía de afuera de la puerta de la sala de descanso. Mi corazón retumbó en mi pecho mientras yo retrocedía. Mi linterna temblaba en mi mano. El sonido se detuvo abruptamente y durante unos segundos agonizantes hubo silencio. El pomo de la puerta empezó a girar, lentamente al principio y luego frenéticamente. Yo casi dejo caer la linterna mientras me apretaba contra la pared de fondo. La puerta no se estaba abriendo, pero el pomo sí que se retorcía de un lado a otro, como si algo del otro lado lo estuviera probando. Las reglas laminadas pasaron por mi mente. Si una puerta se cierra detrás de ti, no la abras hasta que el ruido se detenga, decía. Yo mantuve la respiración contando los segundos. El pomo de la puerta se detuvo y el golpeteo se reanudó esta vez alejándome de la puerta y esperando otro minuto antes de abrir la puerta con cautela y mirar afuera del pasillo.
pero estaba vacío. La tensión en el aire era sofocante. Yo reanudé mi patrullaje, apegándome religiosamente a las zonas marcadas en amarillo. Las carretillas elevadoras estaban más activas ahora, moviéndose entre los pasillos en patrones impredecibles. Una de ellas se desvió peligrosamente cerca de mi luz. Su sensor parpadeaba erráticamente. Yo me presioné contra un estante, evitando por poco su luz. De camino de regreso a la sala de control, escaneé los monitores, buscando alguna señal de robot humanoide. Pero para mi alivio, todavía estaba en la línea de ensamblaje inmóvil. Sin embargo, otra transmisión de cámara captó mi atención. En uno de los pasillos, un grupo de carretillas elevadoras se había reunido en un círculo. Tenían sus tenedores levantados como algún tipo de ritual extraño. Estaban moviéndose en círculos. Mi estómago se revolvió mientras veía las máquinas moverse en patrones sincronizados. Sus movimientos eran demasiado naturales y deliberados para ser aleatorios. La señal de la cámara parpadeó y cuando se estabilizó, las carretillas elevadoras se habían dispersado. Una de ellas, sin embargo, permaneció estacionaria. Su luz del sensor estaba fija directamente en la cámara, viéndome a través de ella. Sentí como si me estuviera mirando. Entonces llegó la hora. El reloj dio la medianoche y la atmósfera del almacén cambió. El zumbido de las máquinas se hicieron más fuertes, más caóticos. El robot humanoide en la línea de ensamblaje comenzó a temblar. Su cabeza se estaba sacudiendo de una manera que nunca antes había visto, de manera antinatural. Pasé las imágenes de la cámara y mis manos temblaban en una pantalla. Ahí vi una carretilla elevadora chocando contra una pila de pales y haciendo que las cajas cayeran al suelo. En otra, el robot humanoide ya no estaba en la línea de montaje. El pánico se apoderó de mí mientras escaneaba el monitor. Estaba tratando de localizarlo y cuando finalmente lo encontré, mi sangre se me heló. El robot estaba parado ahí afuera de la sala de control. Su rostro estaba inexpresivo a centímetros de la cámara. Sus ojos brillantes parecían clavarse en mí, incluso a través de la pantalla. Rápidamente apagué los monitores y me senté en la oscuridad, agarrando las reglas laminadas como un salvavidas. El sonido del metal raspando resonó por el almacén cada vez más fuerte y más cerca. Yo no me atreví a mirar afuera. Todo lo que podía hacer ahora era esperar y rezar para que las reglas me mantuvieran a salvo. Cuando mi turno finalmente terminó, me tambaleé fuera del edificio. Mis piernas eran débiles y mi mente estaba acelerada. Carlos me estaba esperando en el estacionamiento. Su expresión sombría estaba ahí. «Ya están despertando ellos, chico. Están empezando a notarnos», dijo él. Yo quería preguntarle qué quería decir, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. En lugar de eso asentí y me subí a mi auto, desesperado por poner la mayor distancia posible entre mí y ese maldito almacén de Amazon. La noche siguiente en el almacén comenzó con un correo electrónico inquietante. Fue enviado a mi cuenta personal, algo que nunca le había dado a la empresa. La línea de asunto simplemente era: «Por favor, léeme con cuidado». Y dentro de las líneas del cuerpo del correo electrónico no tenía texto, solo una imagen de las zonas marcadas en amarillo del almacén. Mis dedos temblaban mientras miraba la pantalla. Mi corazón latía con una creciente sensación de pavor. ¿Cómo habían obtenido mi correo electrónico el personal de Amazon y por qué me enviaron esto? Yo llegué al almacén con las reglas laminadas guardadas en mi bolsillo trasero como un talismán. Carlos no estaba en el estacionamiento. Esta vez su ausencia se sentía como entrar en una zona de guerra sin respaldo. En el momento en que las puertas automáticas abrieron, noté que algo estaba mal. El leve zumbido habitual de la maquinaria tenía un ritmo irregular, como si el almacén estuviera respirando. En la sala de control escaneé los monitores. Los robots estaban inactivos.
al menos por ahora, pero algo en la forma en que estaban posicionadas las carretillas elevadoras me envió un escalofrío por la columna vertebral. Estaban todas alineadas perfectamente con sus luces de encensor parpadeando al mismo tiempo. Se sentía como si estuvieran esperando algo. Yo saqué las reglas laminadas y las leí de nuevo, concentrándome en la regla número 6. Si el robot humanoide se dirige a ti por tu nombre, por favor, no respondas. Abandona el área inmediatamente, decía. La idea de que esa cosa supiera mi nombre me envió un escalofrío a través de mi columna. No lo había visto moverse desde la noche anterior, pero el recuerdo de sus ojos brillantes estaban grabados en mi cerebro. El primer control se realizó sin problemas, pero eso solo me puso más incómodo. Las zonas marcadas en amarillo eran mi santuario y me aferré a ellas como un salvavidas. Mientras yo pasaba por los pasillos noté algo nuevo. Había una cinta roja entrecruzando sobre varias tarimas que no habían estado allí las noches anteriores. Y las reglas no lo mencionaban. La curiosidad me asombró, pero me obligué a seguir moviéndome, permaneciendo dentro de las líneas. Me recordé a mí mismo que debía mantenerme ahí. Más tarde, durante mi patrullaje, las luces parpadearon, pero no era el zumbido fluorescente habitual. Este fue un apagón total. Mi linterna estaba en mi mano antes de que la oscuridad pudiera envolverme por completo, y el rayo cortó a través de la oscuridad iluminando los estantes y las tarimas. Pero mi luz se sentía tan débil, era como si la oscuridad misma fuera más espesa de lo que debería ser. De pronto, el sonido del metal raspando contra el suelo rompió el silencio. Al principio fue distante, pero se hizo más y más fuerte al acercarse. Mi linterna tembló cuando la giré tratando de localizar la fuente. Fue entonces cuando vi la carretilla elevadora. Se movía con su luz de sensor parpadeando erráticamente. No estaba en un camino normal, estaba zigzagueando entre los pasillos. Sus horquillas chocaban contra los estantes, y mi mente corría mientras retrocedía hacia la zona marcada en amarillo, rezando para que no cruzara la línea. Entonces, la carretilla elevadora se detuvo abruptamente. La luz de su sensor se volvió sólida, y luego, con un fuerte golpe, giró para verme. Yo me congelé. La máquina aceleró su motor acercándose cada vez más al borde de la zona marcada. Mi corazón latía con fuerza mientras me aferraba a las reglas. Sus palabras resonaban en mi mente. Yo no debía interactuar con equipos que funcionaban mal. La luz de la carretilla elevadora se atenuó y por un momento pensé que se había apagado. Pero luego hizo algo que nunca antes había visto. Inclinó sus horquillas hacia arriba, apuntándolos hacia una cámara de seguridad. Los marcos de la cámara en mi monitor parpadearon y luego se cortaron completamente. No solo estaba funcionando mal, sino que había sido cortado de raíz. Pensé que se estaban comunicando. Sin duda, corrí de regreso a la sala de control, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Mis manos temblaban mientras escaneaba las transmisiones de cámaras restantes. Ahora se movían más montacargas. Sus caminos eran caóticos pero deliberados. Uno de ellos había reunido cajas en una pila en medio de un pasillo, formando lo que parecía ser una inquietante barricada, y luego lo vi. Vi al robot humanoide, el cual ya no estaba en una línea de ensamblaje. Estaba parado más bien en el medio de un pasillo. Su rostro inexpresivo se volvió hacia el montacargas. Las dos máquinas estaban inmóviles, como si estuvieran entablando una conversación no hablada. Luego, lentamente, la cabeza del robot se inclinó hacia la cámara. Sus ojos brillantes parpadearon una vez, luego 2 veces. Y para la tercera vez se cortó la transmisión. Yo me sentía como un animal acorralado. Cada instinto me gritaba que corriera, pero las reglas eran claras. Salir del almacén a mitad del turno era como quitarme la vida. Lo que fuera que estuviera sucediendo allá afuera no me dejaría ir tan fácilmente. El resto del turno fue como un borrón de horror. Las carretillas elevadoras se volvieron más audaces, bordeando los bordes de las zonas amarillas como si estuviera probando sus límites.
Y luego apareció el robot humanoide en múltiples transmisiones de cámara. Su movimiento era tan lento y metódico. Él nunca volvió a mirar directamente a las cámaras, pero podía sentir su presencia como una picazón que no podía sacar de mí. En un momento escuché un leve susurro proveniente del intercomunicador. Era demasiado silencioso para distinguir las palabras, pero me envió escalofríos por la columna. Agarré el auricular del intercomunicador y lo desconecté, pero el susurro continuó. No provenía del intercomunicador en absoluto. Oh, no. Más bien provenía del sistema de ventilación. Para cuando terminé mi turno ya era un desastre. Yo me tambaleaba hacia la salida y noté algo nuevo en el piso. Era un trozo de papel doblado. Estaba cuidadosamente sentado justo afuera de la zona amarilla. Y por loco que pueda sonar esto, y contra cada onza de mi mejor juicio, yo lo recogí. El papel estaba en blanco, excepto por una sola línea escrita con letra temblorosa. El dueño de Amazon tiene un convenio con seres de otro planeta, y estos seres de otro planeta exigen tu nombre. Atentamente, Carlos. Esas palabras me persiguieron mientras conducía de regreso al almacén. Para mi quinta noche estaban despertando. Yo no podía quitarme el recuerdo de la cámara del robot humanoide mirando la cámara, o la nota críptica de la noche anterior. Lo que sea que estuviera sucediendo en este lugar de Amazon estaba aumentando, y yo estaba atrapado en el medio de las reglas laminadas, las cuales se sentían más pesadas en mi bolsillo mientras yo pasaba por las puertas automáticas. Para esta noche el almacén parecía más oscuro. El aire era más frío y opresivo. Carlos me estaba esperando en la sala de descanso, con su sonrisa habitual reemplazada por una mirada de determinación sombría. No dejes que ellos te tomen, chico. Si no quieres que hagan experimentos con tu alma, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Yo asentí. ¿Qué está pasando aquí, Carlos? Sobre estas reglas y las máquinas, es como si estuvieran vivas. Él suspiró y se reclinó en su silla. Es porque sí están vivas, o al menos no de la manera en que nosotros conocemos exactamente. Este lugar es como un criadero para estas cosas. La IA que maneja el almacén de Amazon se suponía que haría todo más eficiente, pero algo salió mal. Empezó a adaptarse, aprendiendo, y ahora es consciente de nosotros. La tecnología que usaron no es de este mundo, niño, me dijo. Yo sentí mi estómago hundiéndose. Carlos asintió. Las reglas están aquí para mantenerte a salvo, pero no son infalibles. Los seres extraterrestres están aprendiendo a cómo evadirlas para llegar a nosotros. Ellos ya han descubierto tu nombre, ¿no es así?, me preguntó. Yo me congelé. ¿Cómo sabes que hicieron contacto conmigo, Eso es porque hicieron lo mismo cuando yo empecé, dijo con su voz teñida de arrepentimiento. Empezarán poco a poco probando a tus límites, tratando de ver cuánto miedo pueden infundir. Pero cuanto más luchas, más agresivos se vuelven, me dijo. ¿Y por qué es que tú no te vas? ¿Por qué sigues viniendo aquí?, pregunté con desesperación deslizándose en mi voz. De pronto los ojos de Carlos se oscurecieron. Eso es porque una vez que tienen tu nombre, irse no garantiza tu seguridad. Ellos te encontrarán tarde o temprano. Después de todo, son seres de otro mundo, ¿lo recuerdas?, me dijo. De pronto un sudor frío brotó de mi frente. Entonces, ¿qué debo hacer? Carlos me entregó una pequeña linterna y un silbato. Quédate en las zonas amarillas, pase lo que pase. Y si los escuchas llamar por tu nombre, no respondas. Y hagas lo que hagas, no te involucres. Terminó de hablar. La primera mitad de mi turno fue sin incidentes, casi inquietantemente. Así que las carretillas elevadoras se movían por sus rutas programadas, y el robot humanoide no estaba en ninguna parte para ser visto en las cámaras, pero no podía quitarme la sensación de ser observado. Cada sombra parecía extenderse un poco demasiado para cada ruido, que era deliberado alrededor de la medianoche. Y entonces yo escuché algo por primera vez que no había escuchado antes.
Era mi nombre. Fue susurrado débilmente por el intercomunicador. ¡Ángel! ¡Ángel!, decía la voz. Yo me congelé. Mi mano estaba agarrando la linterna tan fuerte que me dolía. La voz era suave, casi relajante, pero me llenó de una profunda sensación de pavor. Yo miré las reglas laminadas. Leí la regla número 6. Si escuchas tu nombre, no respondas. Ellos están tratando de engañarte, decía. Tomando una respiración temblorosa, continué mi patrullaje, ignorando los susurros que parecían seguirme por los pasillos. Las carretillas elevadoras comenzaron a actuar erráticamente. Las luces de sus sensores parpadearon y sus movimientos se volvieron más caóticos. Uno de ellos se desvió peligrosamente cerca de mí. Sus horquillas levantadas eran como si estuvieran listas para atacarme. «Ángel, ven aquí, tengo algo que no te puedes perder», decía la voz, la cual era más fuerte. Esta vez yo me detuve en seco. Mi corazón latía con fuerza. La voz ya no provenía del intercomunicador, venía de una de las carretillas elevadoras. La luz de su sensor brilló roja mientras se acercaba. El funcionamiento mecánico de su motor sonaba casi como un gruñido. Yo puse en acción el silbato que Carlos me había dado y lo soplé tan fuerte como pude. El sonido era agudo y penetrante, haciendo eco en el almacén. La carretilla elevadora se congeló. Su luz parpadeó antes de retroceder, desapareciendo en las sombras temblando. Yo regresé a la sala de control donde los monitores proporcionaban poco consuelo. En una pantalla vi un grupo de carretillas elevadoras reunidas en círculos nuevamente. Ahora tenían una fogata en medio. Sus horquillas estaban levantadas como si estuvieran rezando a un dios maligno. En otra pantalla vi al robot humanoide parado en medio de un pasillo. Su cabeza estaba inclinado en un ángulo antinatural. Sus ojos brillantes miraban directamente a la cámara. Era como si me estuviera observando. De pronto, el intercomunicador cobró vida, y esta vez la voz era más profunda, más amenazante. «Ángel, te estamos esperando, tienes que ver esto». Yo apagué el intercomunicador y me senté en la oscuridad agarrando la linterna y el silbido como salvavidas. El raspado de metal contra metal resonó por el almacén haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba, y las cámaras mostraban montacargas moviéndose en perfecta sincronización, con sus movimientos deliberados y casi humanos. Luego se fue la luz. ¡Bank! Las luces de emergencia parpadearon proyectando un resplandor rojo inquietante sobre el almacén, y el aire se sentía más pesado, cargado con una tensión eléctrica que me dificultaba la respiración. Yo podía escuchar las máquinas moviéndose en la oscuridad. Sus pasos mecánicos se acercaban en desesperación. El miedo se apoderó de mí, mientras yo salía corriendo de la sala de control pegándome a las zonas marcadas en amarillo. Las reglas eran mis únicas esperanzas. Mientras corría vi destellos de movimiento en las esquinas de mi visión. Eran horquillas elevadoras con cintas transportadoras, incluso brazos robóticos, todos moviéndose como si tuvieran solo un propósito: llegar a mí. Fue ahí que tuve la decisión de ir a la sala de descanso y cerré la puerta detrás de mí, colapsando contra ella. Mi respiración era irregular, mi cuerpo temblaba, pero los susurros no se detuvieron. «Ángel, únete a nosotros», decían. Las luces parpadearon y por un breve momento vi una sombra parada en la esquina de la habitación. Era alta y humanoide, pero sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales. Sus ojos brillantes se clavaron en los míos antes de que las luces apagaran por completo. Yo busqué la linterna, pero no se encendía. El aire se volvió más frío y podía sentir la presencia de algo a solo centímetros de distancia. El silbato se deslizó de mis dedos temblorosos mientras me presionaba contra la pared, rezando para que las reglas me mantuvieran a salvo. Para cuando las luces parpadearon de nuevo, la habitación estaba vacía, pero en la mesa había aparecido otra nota escrita con la misma letra temblorosa. «No puedes correr para siempre». Las reglas eran mi último lazo a la cordura,
pero se estaban desmoronando con cada paso de regreso al almacén, que se sentía como entrar voluntariamente en la guarida de un depredador. Mis manos temblaban. Yo guardé la nueva nota en mi bolsillo. Esta era una advertencia críptica muy pesada como el plomo. No tenía más opción que ver esto hasta el final. Escapar no era una opción. La noche comenzó siniestramente. El almacén estaba anormalmente silencioso. El zumbido habitual de la maquinaria fue reemplazado por una quietud sofocante. Incluso las cámaras parecían apagadas. Sus transmisiones mostraban pasillos vacíos sin movimientos. Era como si todo el maldito edificio contuviera la respiración esperando a que me deslizara. De pronto el intercomunicador cobró vida y fue ahí que comencé mi patrullaje. Esta vez la voz era diferente. Eran múltiples voces distorsionadas y superpuestas, como un coro de parlantes rotos. «Ángel, es hora de que vengas con nosotros. Tenemos que ver lo que hay dentro de ti». Yo agarré el silbato de Carlos que me había dado. Su metal frío estaba contra mi palma. Las reglas corrieron por mi mente como un mantra. Yo me quedé en las zonas amarillas, las cuales no se debían repasar. Obligué a mis pies a moverse. Mi linterna barría los pasillos. Una carretilla elevadora apareció en el borde de mi visión. Tenía un cuchillo ahí. La luz de su sensor era de un rojo siniestro. Se quedó inmóvil bloqueándome el camino que tenía ahí adelante. Yo ajusté mi caminata siguiendo las líneas amarillas, pero otra carretilla elevadora emergió del otro lado, y luego otra a la par. Ellas me estaban acorralando. Yo retrocedí. Mi corazón latía con fuerza, solo para encontrar que el camino detrás de mí también estaba bloqueado. Las carretillas elevadoras se movían al mismo tiempo. Sus brazos mecánicos subían y bajaban con cuchillos. Era como si se burlaran de mí. Su coordinación y precisión era demasiada para una máquina sin mente. No solo eran conscientes de que estaban elaborando estrategias. El intercomunicador volvió a crujir. «No hay ningún lugar a donde ir, Ángel. Únete a nosotros y déjanos examinar tu alma», dijo la voz. «No, no lo haré», susurré con mi voz apenas audible, pero incluso mientras hablaba sentía el peso de sus palabras presionándome. Yo llegué al borde de la zona amarilla y dejé de mirar las carretillas elevadoras que flotaban justo más allá del límite. No cruzaban todavía, pero su presencia sí que era asfixiante. El robot humanoide apareció en el otro extremo del pasillo. Estaba brillando con esos ojos fijos en los míos. A diferencia de las carretillas elevadoras, no dudó en entrar en la zona amarilla. Sus movimientos deliberados y amenazantes eran palpables. Mi linterna parpadeó mientras avanzaba, y un zumbido mecánico bajo llenó el aire. Yo hice sonar el silbato y el sonido estridente perforó el silencio. De pronto el robot se congeló. Su cabeza se inclinó como si estuviera confundido. Las carretillas elevadoras también dudaron. Sus luces parpadearon por un breve momento y yo sentí un rayo de esperanza. Sí, el silbato había funcionado. Los interrumpió. Pero el momento fue fugaz. El robot se volvió a enderezar. Sus ojos brillaron y se entrecerraron. Yo intenté accionarlo, pero no fue suficiente para hacerlo retroceder. Di un paso atrás y mi mente corría por un plan, ya que las reglas me habían mantenido con vida todo este tiempo. Tenía que confiar en ellas, incluso si no las entendía del todo. Yo me corrí pegándome a la línea amarilla lo mejor que pude. Las carretillas elevadoras me persiguieron. Sus ruedas chirriaron contra el piso de concreto. El robot humanoide siguió sus pasos inquietantemente silenciosos. Nuevamente el intercomunicador zumbó de nuevo. Las voces se hicieron más fuertes e insistentes. «Ángel, debes quedarte aquí, ya nos perteneces», decía. Llegué a la sala de control central y cerré la puerta de golpe. La cerré con llave detrás de mí. Los monitores parpadearon y cobraron vida, mostrando imágenes distorsionadas del almacén. Las carretillas elevadoras circulaban por la habitación. Las luces proyectaban sombras espeluznantes. El robot humanoide estaba en el centro del marco.
y su cabeza estaba inclinada mientras miraba directamente a la cámara. El intercomunicador crepitó una última vez. «Se acabó, Ángel. Ya eres nuestro», decía. Entonces, las luces de emergencia no se activaron, sumiendo la habitación en oscuridad. Mi linterna parpadeó débilmente. Su haz apenas atravesaba la penumbra y podía oírlos afuera. Las máquinas, junto con el robot, tenían sus movimientos deliberados. Ellos no iban rápido y sin prisa. Sabían que yo no tenía a dónde ir. Yo retrocedía en una esquina agarrando el silbato como un salvavidas. Mi respiración se convirtió en jadeos cortos mientras trataba de pensar en un plan. Pero no quedaba nada. Las reglas me habían traído hasta aquí, pero ahora no podían salvarme. Y la puerta se abrió con un crujido. El resplandor rojo de todas las luces de los sensores llenó la habitación. Todas las carretillas elevadoras entraron. Sus movimientos fueron lentos. El robot humanoide lo siguió detrás, con esos ojos brillantes fijos en los míos. Él extendió una mano haciéndome señas para que avanzara. «Ven con nosotros y déjanos examinarte, Ángel», dijo. Su voz era casi suave. «Nunca tendrás que irte», dijo. Yo negué con la cabeza, con lágrimas corriendo por mi cara. No pueden tenerme», dije. El robot humanoide inclinó su cabeza. Su expresión era ilegible. «Fuiste nuestro desde el momento en que entraste. No hay escapatoria», dijo. Cuando me alcanzó la linterna en mi mano, chisporroteó y se apagó. Lo último que vi fue la mano del robot a centímetros de mi cara, con sus viejos dedos de metal cerrándose a mi alrededor. A la mañana siguiente, el turno de día llegó para encontrarme en el almacén en perfecto orden. Las máquinas zumbaban a lo largo de sus rutas programadas, y los pasillos estaban impecables. No habían señales de algo aterrador. No habían indicaciones de que algo hubiera sucedido, excepto por una sola nota dejada en el escritorio de la sala de control escrita con letra temblorosa que decía la siguiente: «No debiste seguir las reglas». «Oh, no». Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.